Vamos con el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. A ver. Ahí. Dice. El ejercicio número 2 dice, discuta las condiciones bajo las cuales la aplicación de la expresión de Arrhenius a las siguientes reacciones es una aproximación correcta. A, reacción elemental. B, reacciones paralelas de descomposición de A con los siguientes mecanismos. Y ahí le plantean los dos mecanismos que se dan a la vez para la descomposición de A. Entonces, antes de entrar de lleno a analizar qué es lo que está sucediendo con particularmente estas dos propuestas, lo que vamos a hacer es tratar de recordar lo que planteaba la expresión de Arrhenius, ¿sí? Si ustedes recuerdan en el teórico que se dio de efecto de la temperatura, en donde se vio todo esto, ¿sí? Ahí les comentaban que en la mayoría de las reacciones, ¿sí? Se daba una relación entre la constante cinética y la temperatura, ¿sí? Arrhenius lo que planteó fue que esa relación, ¿no? Se daba entre el logaritmo de la constante cinética y el inverso de la temperatura tenía una relación lineal, ¿tá? A partir de eso, ¿sí? Es que ustedes llegan a ver esta expresión en donde se tiene la constante cinética, ¿sí? Que es igual a un factor exponencial por E a la menos energía de activación de la reacción, ¿sí? Que se está estudiando, y sobre la constante por T, ¿tá? Entonces, esta relación, ¿sí? Se cumplía para todas las reacciones elementales, ¿tá? Si no se tenía una reacción elemental, también era posible que se cumpliera, pero se tenían que dar ciertas características. Si no tengo una reacción elemental, lo que voy a tener es una reacción que se da por un mecanismo. Entonces, es ese mecanismo el que tiene que cumplir con ciertas condiciones para que se dé esta relación de constante cinética con temperatura, ¿tá? Entonces, ¿qué era lo que se tenía que cumplir? ¿Sí? Una de las opciones era que la primera etapa de ese mecanismo fuera la etapa lenta, ¿tá? Ahora, después de ustedes haber tenido el teórico con Andrea, ya saben que la etapa lenta es la etapa determinante de la velocidad, ¿sí? Y por tanto, si estamos en la primera etapa, ¿sí? De ese mecanismo, la constante cinética, ¿sí? De la reacción va a ser la constante de esa etapa, y como es una etapa del mecanismo y es una reacción elemental, cada etapa de ese mecanismo, entonces va a cumplir con Arrhenius, ¿tá? La otra opción que tienen, ¿sí? Es que esa ley de velocidad, ¿verdad? Tenga como una constante global una productoria de constantes, ¿sí? Entonces, si se llega a un mecanismo en donde la ley de velocidad tiene una constante global que es una productoria de constantes, entonces también se cumple esta relación de K con T, ¿sí? Que es la expresión de Arrhenius. Bien, entonces ahora que nosotros esto lo tenemos claro, ¿sí? Vamos al ejercicio a tratar de responder lo que nos plantea. Muy bien. Esto es una aclaración que siempre le hacemos, y es que lo hemos visto mucho, ¿sí? A la hora de resolver los ejercicios, y que claro, uno cuando ve, ¿sí? que cumple con Arrhenius, ¿no? Se tiene una constante que cumple con Arrhenius, ¿no? Que tiene esa relación con la temperatura, entonces dice, bueno, es una reacción elemental, entonces puedo plantear esta ley de velocidad, porque claro, al tener una reacción elemental, uno sabe que los coeficientes coinciden con los órdenes, y eso facilita mucho. Pero hay que tener cuidado cuando uno hace eso, porque no necesariamente es una reacción elemental, ¿tá? Entonces eso es un recuadrito que lo ponemos, que insistimos en que hay que tener cuidado cuando una reacción cumple con Arrhenius, no necesariamente es elemental. A la inversa sí, siempre se cumple, ¿tá? Muy bien.
Seguimos. Entonces, para la reacción elemental, clarísimo, la expresión se cumple siempre. Está, perfecto. Ahora, vamos al mecanismo, ¿sí? Entonces, en este mecanismo de descomposición de A, ¿sí? Que se da por esos, en realidad tenemos dos mecanismos por los cuales se da esa descomposición, dos mecanismos paralelos, por tanto yo voy a tener que tener en cuenta ambos mecanismos a la hora de determinar la ley de velocidad para poder analizar las constantes cinéticas, a ver si cumplen con alguna de las cosas que vimos anteriormente. Ya sabemos que la característica de que este mecanismo tenga como etapa determinante la primera etapa no va a cumplir, porque acá ya tenemos dos mecanismos, entonces ese punto, en principio, para lo que es la reacción global, ¿no?, de descomposición de A, no lo va a tener. Entonces, vamos a evaluar si, bueno, si la ley de velocidad tiene una constante cinética global, que es una productoria constante. Que en principio, cuando uno ve una suma de velocidades, que es lo que vamos a observar acá, ¿sí?, en principio no sería lo más probable, pero bueno, hay que evaluarlo, ¿tá? Muy bien. Entonces, fíjense, acá tenemos la reacción global, ¿sí? Tenemos A más agua, en este caso agua es un reactivo, ¿sí? O sea que no vamos a considerar que estamos en solución acuosa, ¿sí? Entonces va a reaccionar estos dos para darnos B y C, ¿sí? Entonces, tenemos un primer mecanismo, ¿tá?, y un segundo mecanismo. Por tanto, vamos a determinar la velocidad total, ¿sí?, como el aporte de ambas velocidades, ¿tá?, de B1 y B2. Que después pase que en algunas condiciones prime uno o prime el otro, sí, va a suceder, pero ustedes, cuando se enfrenten a mecanismos paralelos, ¿sí?, tienen que poner la velocidad total con todos los mecanismos que se den, ¿tá?, y después van a ver si se quedan con uno o con otro, ¿tá?, pero en principio es importante que lo tengan claro, porque después cuando vean, por ejemplo, catálisis, en donde se va a dar mucho esto, en general va a primar el mecanismo catalítico, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que se tiene el otro mecanismo. Entonces, esto, si son paralelas, se contemplan los dos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar la velocidad para el mecanismo 1 y después la velocidad para el mecanismo 2, ¿tá? Y así la velocidad total, y a partir de que tengamos la expresión de la velocidad total, lo que vamos a ver es qué sucede con esa constante cinética global, a ver si es una productoria o no, y por tanto saber si cumple con Arrhenius o no, ¿tá? Entonces, veamos. Vamos a analizar un poco el mecanismo, ¿sí? Tenemos A, que va a reaccionar con H+, ¿sí?, para darnos un intermediario a H+, y después ese intermediario se va a descomponer de nuevo en H+ y en A, y después y también va a reaccionar con agua para darnos B y C, que son los productos, y H+, ¿tá? ¿Qué es lo que les llama la atención de este mecanismo? A ver si alguien se anima a decir algo. ¿No? ¿Alguien nuevo que aparece ahí? H podría ser un catalizador. Perfecto, exactamente. Si ustedes se fijan, este H+ podría ser un catalizador, ¿sí? Entonces, acá se está consumiendo, ¿sí?, y acá se está regenerando. Entonces, si es un catalizador, ¿sí?, es muy probable que esté en la ley de velocidad. Y eso es una forma también de que nosotros chequeemos que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero chequear que el mecanismo que está propuesto concuerda con la reacción que tenemos, más allá de que por letras ya nos dicen que se da así, pero bueno, está bueno chequearlo, ¿sí? Entonces tenemos que acá el protón se consume, acá se regenera, ¿sí?
acá el H+ se está generando y acá se está consumiendo. Recuerden que cuando nosotros vemos la estequiometría, las reacciones que son en oposición, las contamos solo hacia un lado, ¿tá? Bien, entonces está chequeado esto, seguimos adelante. Lo que vamos a hacer ahora es ver la ley de velocidad, ¿tá? Entonces, cuando uno plantea acá la ley de velocidad, plantea con respecto a quién lo va a hacer, ¿sí? Nosotros vamos a tomarnos con respecto al producto, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la etapa lenta, ¿tá? Entonces nos conviene plantearlo desde ese punto. Entonces, vamos a tener la velocidad, ¿sí? Como la variación de la concentración, en este caso de C o de B podría ser lo mismo, ¿sí? Con respecto al tiempo, y eso va a ser igual entonces a K2 por la concentración de agua por la concentración de H+. Acá los órdenes son iguales a los coeficientes. ¿Por qué? Porque esto es una etapa elemental del mecanismo, ¿sí? Bien. Y ahí nos queda planteada la velocidad. Y como vieron con Andrea, ¿sí? Cuando tenemos la expresión en donde tenemos un intermediario de reacción, la expresión de la ley, ¿no? Cuando tenemos un intermediario de reacción, lo que tenemos que hacer es encontrar la expresión de ese intermediario para poder sustituirlo, y de tal forma de que la ley no nos quede con términos de especies intermedias, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esa expresión. Y para eso, ¿sí? Lo que nos vamos a fijar es en esta reacción que tenemos acá. Y fíjense en el dato que nos dice, es un equilibrio desplazado hacia los reactivos, ¿tá? Entonces, el dato que nos están dando ahí es que con muy poquito que se genere de este intermediario, ya se llega al equilibrio. Entonces eso nos habilita a nosotros a plantear que cuando se está evaluando, ¿sí? Esto ya se tiene, ya está en equilibrio, ¿tá? Entonces la velocidad de K1 por H+ por la concentración de A va a ser igual a la velocidad de H+ por la constante K-1, ¿tá? Muy bien, este es el intermediario que les decía. Entonces, a partir de esta igualdad, ¿sí? Se puede despejar, entonces, la expresión de AH+, y nos queda K1 sobre K-1 por A por H+, ¿sí? Esta expresión, entonces, lo que hacemos es sustituirla en la ley de velocidad, y ahí nos queda. Y acá, lo que decía la compañera, ¿no? De que este H+ podría ser un catalizador, y efectivamente me aparece en la ley de velocidad, ¿sí? Entonces, la presencia de H+ ahí en ese mecanismo exactamente es un catalizador, ¿tá? Bien, y si ustedes solo vieran esto, ¿qué dirían con respecto a Arrhenius? ¿Esto cumple o no cumple? Porque que la primera etapa es la lenta, ¿no? O sea que eso ya está. No iría por ahí. ¿Ahí qué les parece? Que sí, porque es una productoria de las constantes. Ahí va, exactamente. Acá, esta es una constante global, ¿sí? Entonces, es una productoria de constantes, y entonces, en principio, esto cumpliría con Arrhenius, ¿tá? Pero a esta velocidad hay que sumarle la del otro mecanismo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Nos vamos al otro mecanismo. Y fíjense, acá tienen A, que va a reaccionar con hidróxido para darnos B, que es uno de los productos, y este intermediario C-, ¿tá? En una reacción que es lenta. Acá tenemos C-, que va a reaccionar con agua para darnos el segundo producto, y hidróxido, ¿tá? Nuevamente, acá, ¿qué les llama la atención de este mecanismo? Este OH que tienen acá, este hidróxido. Lo vemos también en la reacción rápida, Sí, en la parte de o sea, producto, por lo tanto un catalizador. exactamente, es un catalizador. Ahí, Entonces, a principio es un catalizador, tenemos que ver ahora si lo es. exactamente, ahí va. Uno le llamaría la atención, exactamente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que es? Por si también lo encontramos en la ley de velocidad como antes. Ahí va, ahí va. Entonces, vamos a ver si lo podemos encontrar en la ley de velocidad, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es chequear que el mecanismo cumple con la estequiometría, ¿sí?
Entonces ahí vemos que el OH se consume y se vuelve a regenerar, y después vemos que este intermediario acá también cumple con la estequiometría, que se genera y se consume. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver. Acá hay dos opciones. ¿Tá? Por lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la ley de velocidad. Podemos plantear la ley de velocidad a partir de etapa lenta, o sea, plantear la velocidad de formación del producto, ¿sí? Va a ser igual, entonces, a K'1, ¿sí? Por la concentración de OH por la concentración de A. ¿Sí? Eso es correcto, y si lo hacen está perfecto. ¿Tá? Otra posibilidad es plantear la velocidad, ¿no? Como la formación de ese producto, C con respecto al tiempo, ¿sí? Y evaluarla, ¿no? Ver dónde se está generando ese producto, ¿tá? Hasta llegar a la expresión de la ley, ¿sí? Que sea con respecto a reactivos o productos y, en este caso, al catalizador. ¿Tá? Entonces nosotros ahora vamos a hacer las dos para que ustedes vean, ¿tá? Y aparte que es bastante cortito y sencillo. ¿Tá? Entonces, esta vendría a ser, si yo lo hago a partir de la reacción lenta, ¿tá? Porque la reacción lenta es la que me determina la velocidad de reacción, o sea, no puede ir mucho más, no se puede generar mucho más rápido un producto que la reacción, que la etapa lenta, ¿no? Que lo que se da en la etapa lenta. Entonces se tiene que B2, ¿sí? Es igual a K1, ¿sí? Prima, que es la constante cinética correspondiente a esta etapa, por la concentración de A, por la concentración de OH. Y acá aparece el OH, ¿no? Entonces, efectivamente, es el catalizador. ¿Tá? Entonces, ahora lo vamos a hacer a partir de la formación de C, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que se llega a la expresión de la ley de velocidad. ¿Tá? Entonces, fíjense, ahí tienen la formación de C con respecto al tiempo, ¿sí? Esto va a ser igual a K2' por la concentración de agua por la concentración de este intermediario C-. ¿Tá? Entonces, lo que nos pasa es que tenemos el intermediario, ¿sí? Y ahora observemos ese intermediario. Se nos está generando en una etapa lenta y se nos está consumiendo en una etapa rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que ni bien se me genera, se me consume. ¿Tá? Entonces la consecuencia que yo tengo de eso es que en el medio no tengo mucho de eso, tengo prácticamente despreciable la cantidad de ese C-, ¿no? Porque ni bien se me genera, se me consume. ¿Tá? Eso hace también que la variación de la concentración con respecto al tiempo sea prácticamente despreciable. ¿Sí? Entonces, a ver, que tengo una pregunta en el chat. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Dice, si un reactivo se consume y luego se regenera, ¿consideramos que puede ser un catalizador? Con el hecho de que aparezca en la ley de velocidad, ya lo corroboramos, o sea, ya con eso podemos confirmar que es un catalizador. Y en principio sí, por lo menos con los datos que nosotros tenemos, o sea, y no te aparece en la ley de velocidad, ¿no? A ver. Bien, entonces, entonces, estábamos hablando de este C-, ¿sí? Que se me está generando de forma lenta y consumiendo de forma rápida. Entonces, no lo tengo en el medio, ¿verdad? La concentración efectivamente es despreciable y la variación en el tiempo también de su concentración. Entonces, decimos que ese intermediario está en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, como se encuentra en estado estacionario, ¿verdad? Yo tengo esta expresión que me va a ayudar a encontrar la expresión de C-, de la concentración de C-, para poder sustituirla en la ley de velocidad. ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver dónde se me genera, dónde se me consume, para poder plantear esta variación. ¿tá? Entonces vamos a tener que acá se me está generando, ¿tá? Y acá se me está consumiendo. Muy bien, entonces vamos a tener, fíjense, en la primera se me está generando, yo acá lo tengo como positivo,
por tanto voy a tener K'1 por la concentración de A por la concentración de hidróxido, menos, ¿verdad? Porque acá lo estoy consumiendo, entonces voy a tener menos K'2 por la concentración de C- por la concentración de agua. ¿Está? Como dijimos que está en estado estacionario, esto es igual a 0, entonces puedo igualar ambos términos y sacar la concentración de C, ¿sí? O en este caso mucho más directo, ¿está? Esta igualdad que tenemos acá nos va a servir para sustituir todo el término y llegar a la ley de velocidad. ¿Está? Nada, esto era solo para mostrarles que por los dos caminos se puede lograr y está bien hacer ambos caminos. ¿Tá? Lo que hay que tener cuidado en este caso es que ver cómo expresamos esta, ¿sí? Si la expresamos como la formación de C con respecto al tiempo y que todo quede relacionado con respecto a esa expresión. ¿Tá? Que eso también lo vamos a ver en otros ejercicios más adelante. Bueno, muy bien, y acá nos aparece lo H. ¿Tá? De nuevo no, igual que en la otra, ¿verdad? Como tendría que ser. Entonces, ahora que tenemos la expresión de B1 y B2, ¿tá? Vamos a ver la expresión de descomposición de A, ¿no? Que era lo que nosotros teníamos que determinar para saber si la productoria, para saber si la constante global era una productoria constante cinética. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros sumamos ambos términos, lo único que podemos sacar del factor común es A, ¿sí? Y nos queda ahí esta expresión. ¿Sí? Ahí, ¿qué dirían? ¿Cumple con Arrhenius o no? ¿No? No, así como está, no. Exactamente, porque, claro, es una suma. O sea, no puedo de ninguna forma tener una expresión de tal forma que me dé lineal el logaritmo de la constante con respecto al inverso de la temperatura. ¿Tá? Entonces, en principio, esto no cumple con Arrhenius, ¿tá? Porque tenemos esas dos. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijaron, acá nosotros vimos que un mecanismo estaba catalizado por el protón, el otro mecanismo estaba catalizado por el hidróxido. Esto es un ejemplo de una catálisis ácido-base. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos, o sea, pudiésemos manipular las condiciones experimentales, podríamos hacer, ¿verdad? Que esta descomposición de A se dé en medio ácido o en medio básico. ¿tá? Y en ese caso, si se da en medio ácido o en medio básico, hay que ver si cumple o no con Arrhenius. Porque a nosotros nos sirve saber si se da ese cumplimiento porque podemos predecir cuánto va a afectarse la constante cinética con el aumento de temperatura que yo quiera. ¿sí? Y por tanto la velocidad. Entonces, está bueno saber, tener esa información. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es eso, ¿tá? Es ver, cambiando el pH, a ver qué es lo que sucede con Arrhenius. Entonces, ahí no cumple con Arrhenius, ¿tá? Vamos a ver. Si nosotros tenemos una concentración de protones baja, por tanto vamos a tener un pH alto, ¿sí? Entonces, más allá de las expresiones que tienen ahí, si ustedes piensan, bueno, tengo un pH alto, lo que me va a estar primando es la velocidad dada por el mecanismo que tengo al hidróxido como catalizador, ¿sí? Entonces puedo aproximar esa velocidad total a la velocidad de ese mecanismo, ¿tá? Esa es la idea. Si lo vemos en números, con fórmulas, ¿sí? Vemos que, entonces, este término, ¿sí? Que era el dado por la velocidad del mecanismo catalizado por el protón, es mucho menor a este, ¿sí? Entonces, la velocidad me va a quedar de esta forma, ¿tá? En donde esta K'1 es la constante cinética de la etapa 1 del mecanismo, como es una etapa elemental, entonces va a cumplir con Arrhenius, ¿tá? Ahora, si me voy para el otro lado, ¿tá? En donde tengo una concentración de hidróxido baja, entonces tengo un pH bajo, ¿sí? Entonces la concentración de protones es muy elevada, entonces lo que está primando ahí es la velocidad dada por el mecanismo catalizado por el protón, ¿tá? Entonces,
la ley de velocidad me va a quedar dada de esta forma, ¿no? Por ese mecanismo. Y ahí, como había dicho la compañera, acá tengo una productoria de constantes cinéticas y por ende me va a cumplir con Arrhenius. ¿Tá? Entonces, ustedes fíjense que llegamos a una ley global en donde no cumplía con Arrhenius, ¿sí? Pero después, viendo ciertas condiciones experimentales, podemos llegar a concluir que sí se podría cumplir con Arrhenius. Entonces, todo esto ustedes, a la hora de resolver los ejercicios y a la hora de estar en el laboratorio también, nada, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y acá lo que les dejé es como, nada, para tener presente del ejercicio, ¿sí? Les puse, bueno, las reacciones elementales cumplen con Arrhenius, eso para recordarlo. Si la reacción cumple con Arrhenius, no tiene por qué ser una reacción elemental, ¿sí? Esto no nos compete mucho en la parte de mecanismo, pero nada, siempre está bueno como recalcarlo. Una reacción puede darse mediante más de un mecanismo a la vez, y los debo tener en cuenta para definir la ley de velocidad total de la reacción, ¿sí? Esto es un poco lo que decíamos sobre el tema de que, más allá de que después les digan, bueno, es tal condiciones, bueno, ustedes tengan presente que la ley de velocidad total incluye todos los mecanismos paralelos, ¿tá? Puedo llegar a una ley de velocidad total y luego puedo estudiarla en condiciones particulares, que fue lo que hicimos nosotros ahora, ¿tá? Y cada etapa del mecanismo puede dar información útil para plantear la ley de velocidad. Nada, esto es referido a lo que estaba, lo que decía que el equilibrio era desplazado hacia los reactivos, ¿sí? Que de repente uno ve el mecanismo, ¿tá? Pero en la letra hay ciertas cosas que les está diciendo que les pueden ayudar a comprender si una velocidad, si una etapa es mucho más rápida que la otra y demás. Entonces, como que tienen que ver la globalidad del ejercicio. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos el ejercicio 2. ¿Alguno tiene alguna duda de este ejercicio? ¿De qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Yo tengo una duda, pero Dale. con lo de Arrhenius. Me quedó ahí pendiente. Cuando estoy trabajando con un mecanismo de reacción para ver si se cumplen o Arrhenius, o sea, tiene que suceder que se cumplan las dos condiciones que se dijeron, o con que se cumpla una ya es suficiente. Mirá, en realidad que se cumpla una ya es suficiente. O sea, porque en general no se te van a cumplir las dos. Porque si vos tenés, la primera etapa es la lenta, ahí la velocidad global te va a quedar definida con la constante cinética de esa etapa lenta. Entonces no tenés una productoria ahí. ¿Sí? Bien, ¿Eso? gracias. Sí. Está. Y lo otro, puede ser que te quede, si no es la etapa lenta esa y es posterior, alguna constante más vas a tener. ¿Sí? Gracias. Ah, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Gracias por participar, así de corazón se los digo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda con los catalizadores. No tienen por qué aparecer siempre en la ley de velocidad, ¿no? ¿O sí? No, todo depende si está antes de la reacción lenta, Ah, de la ok. etapa lenta. Sí, igual ese tema se lo dejo a Jorge, no quiero, o sea, acá porque justo este ejemplo nada, es un ejemplo de una catálisis base, lo van a ver súper en profundo con Jorge, ya mañana mismo, pero si todo lo que tenga que ver que esté antes de la etapa lenta es lo que está, lo que va a aparecer en realidad. ¿Está? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, el siguiente ejercicio, ¿sí? Lo que les plantea es lo siguiente, dice, la reacción en fase homogénea, ¿sí? Que es A más S para dar B más P, sigue el siguiente mecanismo. ¿Tá? Entonces ahí lo que tienen es el mecanismo, donde la primera etapa es S más A, que son los reactivos, para dar un intermediario SH y B, que es uno de los productos. ¿Sí? Recuerdan que cuando vemos las reacciones en oposición, no necesariamente es un equilibrio, ¿tá? Entonces, eso después tenemos que analizar qué es lo que sucede, ¿tá? Para establecer un equilibrio o no. En principio son reacciones en oposición.
Entonces, ese intermediario y B, ese intermediario y B, lo que pasa es que reaccionan también para volver a generar los reactivos. Luego el intermediario SH se descompone para dar C, ¿sí? C a su vez se descompone para dar D, y D nuevamente forma C, y también puede formar P. ¿Tá? Acá también, esto no lo podemos considerar como un equilibrio, son en principio reacciones en oposición, y después se verá si aquello evoluciona o no en un equilibrio, después se verá. ¿Tá? Entonces dice, suponiendo que los intermediarios C y D están en estado estacionario, demuestre que la velocidad de formación del producto P puede expresarse en función de la velocidad de la etapa lenta como la variación de P con respecto al tiempo igual a K2 por SH. ¿Tá? El enfoque de este ejercicio es que para que ustedes vean, ¿sí?, que uno puede plantear la ley de velocidad a partir de la etapa lenta. ¿Tá? Eso es lo que nosotros queremos que vean a partir de este ejercicio. ¿Tá? Entonces, tenemos acá el mecanismo, ¿sí? Y lo que vamos a chequear entonces es que se cumple con la estequiometría. Ahí, si ustedes se fijan, SH se consume, ¿no? Se genera y se consume, después se genera y se consume, D se genera y se consume, por tanto, cumple con la estequiometría que se planteaba. ¿Tá? Muy bien, entonces, el otro dato que tenemos es que C y D están en estado estacionario. ¿Qué era lo que quería decir esto? Que se me generaban en una etapa lenta y se me consumían en una etapa posterior rápida. ¿Tá? Acá hay que tener presente que si bien C se me genera en esta etapa, ¿verdad? Acá se me está consumiendo y se me está regenerando en esta otra. ¿Tá? Lo mismo, en realidad, sí, lo mismo pasa con D, ¿sí? Acá se me está generando y se me está consumiendo por esta etapa y por esta etapa también. ¿Tá? Entonces, la letra nos está diciendo que son intermedios en estado estacionario, entonces nosotros ya estamos habilitados a poder plantear esta expresión de la variación de la concentración con respecto al tiempo igual a 0. ¿Tá? Bien. Entonces, acá les dejo entonces el mecanismo para tenerlo presente, ¿sí? Esperen que... Ahí va. Entonces acá vemos. Lo que nosotros vamos a plantear es la velocidad a partir del producto, P. ¿Tá? Entonces, si nosotros vemos en el mecanismo, P se está formando en la última etapa. ¿Tá? Como es una etapa elemental, nosotros podemos plantear que la velocidad de formación de P con respecto al tiempo va a ser igual a K4 por la concentración de D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? D, ¿sí?, es un intermediario, entonces yo tengo que encontrar esa expresión del intermediario. Y ahí es que voy a utilizar este dato de que se encuentra en estado estacionario. ¿Tá? Entonces, vamos a plantear la variación de D con respecto al tiempo y vemos, como ya habíamos mencionado, que D se nos está generando en la etapa 3, se nos está consumiendo en la etapa -3, en la opuesta de esta, y en la etapa 4. Entonces, para este punto vamos a tener K3 por la concentración de C, es positivo porque yo estoy evaluando formación de D con respecto al tiempo, ¿sí? Acá, en la etapa -3, lo que está pasando es que se me está consumiendo, entonces voy a tener menos K-3 por D, ¿sí? Porque la estoy mirando para este lado. Y después, en la etapa 4, voy a tener menos también, porque se me está consumiendo ese D, por K4 por D. ¿Sí? Y si ustedes se fijan acá, me aparece el C, ¿tá? Que es el dato intermediario. Entonces también voy a utilizar el dato de que C se encuentra en estado estacionario. ¿Tá? Entonces voy a plantear lo mismo, la variación en la concentración de C con respecto al tiempo. Y acá C lo tengo en la etapa 2, y en la etapa 3, y en la etapa opuesta a 3. ¿Tá? Entonces lo planteamos acá. Y vamos a tener, nuevamente, yo planteo acá formación de C con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a K2, ¿sí? A K2 por la concentración del intermediario SH, ¿sí? Menos, porque acá se me está consumiendo, K3 por la concentración de C, más, porque se me está generando, D por la constante K-3. ¿Tá? Y si ustedes se fijan, llegan a estas dos
ecuaciones en donde se tiene K3 por C, acá menos K3 por C, acá se tiene menos K menos 3 por D, y acá se tiene menos más K menos 3 por D. Por tanto, si yo sumo ambas, ¿sí?, expresiones, voy a llegar a que K2 por SH menos K4 por D es igual a 0. Y de ahí que se da esta igualdad, ¿tá? Que a mí me sirve, porque yo voy a plantear, la velocidad que tenía acá era K4 por D. Ahí va. Entonces, ahí planteo que, ahí sustituyo la expresión y me queda entonces que la velocidad de formación de P con respecto al tiempo es igual a K2 por la concentración de SH. ¿Sí? A ver. Acá hay una duda. Dice, profe, no entiendo. Dice, si C se forma en una etapa lenta y se consume en una etapa rápida, ¿cómo es que D se forma en una etapa lenta y se consume en una etapa rápida para estar estacionario? O sea, D se forma porque se consume C. Claro, pero eso es porque la relación que tienen de velocidades C y D. O sea, acá C se forma en una etapa lenta y se consume en esta etapa, ¿no? Acá hay que ver K3, ¿sí? A ver, espera, K3 entonces es alta, ¿sí? Por ende que hace que se te consuma este. Ahora, cuando se te consume, ¿sí? Que va por K-3 y K4, tenés que ver con respecto a K3, en realidad, ¿sí? Se te puede, o sea, la velocidad a la cual se te forma D puede ser lenta, ¿sí? Y ahí tenés que ver esta K3, y esta K4 y K-3 tiene que ser mucho más rápida que K3, ¿está? O sea, lo que te tiene que estar pasando es que esa especie de, ¿sí?, cuando se te genere, ¿tá?, se te consuma mucho más rápido. Eso es lo que tiene que estar pasando para que esté en estado estacionario. O sea, no tiene por qué ser a la misma velocidad que se forma C, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un estado estacionario, lo que tenés que enfocarte es en esa especie, ¿tá? Y en la constante que está relacionada a esa especie. Entonces, en este caso, para que D esté en estado estacionario, la constante 4, ¿sí?, K4 y K-3 tiene que ser mucho mayor que K3. Para que C esté en estado estacionario, K3 tiene que ser mucho mayor que K2. Ahí va. ¿Sí? Bien. ¿Todos entendieron eso? Bueno, al revés. ¿Alguno no entendió eso? ¿O se entreveró? ¿O quedó entreverado? Sigo, si quieren, y al final, cualquier cosa, lo volvemos a tomar. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí lo que les dejé es... Dice, la velocidad de formación de un producto, de una reacción, la puedo plantear a partir de la velocidad de la etapa lenta. Nada, que sea como la conclusión de este ejercicio, y que estaba bueno que ustedes lo vieran ahí. ¿Sí? Nuevamente, cuando ustedes estén enfrente a un ejercicio, ¿sí?, y tengan que poner la ley de velocidad, o sea, expresar la ley de velocidad, lo pueden hacer desde la etapa lenta, y está bien, y lo pueden hacer también desde la formación del producto, ¿tá? Y tendrían que llegar a lo mismo, ¿tá? Eso va a ser correcto de las dos formas. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Bueno, este ejercicio, que es el ejercicio
número 4, ¿sí? Es un ejercicio en donde no vamos a tener leyes de velocidad. Vieron que hasta ahora nosotros teníamos, deducíamos la ley de velocidad y después veíamos, bueno, acá no, acá tenemos mecanismos, ¿sí? Que son mecanismos propuestos, y tenemos resultados experimentales. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es interpretar esos resultados experimentales para poder decidir, ¿sí?, cuál de estos mecanismos puede estar reflejando esos resultados experimentales. ¿Está? Entonces, la letra dice, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos puede corresponder la gráfica de concentración contra tiempo que se muestra en la figura. Se partió el compuesto A puro en concentración inicial a 0. ¿Está? Eso es un dato importante, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver los mecanismos que tenemos, a ver qué información podemos dar ya a priori sin mirar mucho el gráfico. Fíjense, en el primero tenemos que A se descompone para dar B, y a su vez B se descompone para dar C, pero también para dar A. Y C se descompone para dar B. ¿Está? Acá tenemos una relación de A y B con respecto a C, ¿no? De 2. ¿Sí? En el segundo caso, ¿verdad? Sucede lo mismo, solo que se forma un C. ¿Sí? Tengo que A se descompone en B, y B se descompone en C, pero a su vez C también se forma B, y B también forma A. ¿Está? Bien, hasta ahora nada. Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? En el caso C, tenemos que 2A, ¿sí?, se van a descomponer en B, y B a su vez se descompone para dar 2A y C. ¿Está? En el D, tenemos que A se descompone para dar B, ¿sí?, y B se descompone para dar C, y a su vez C vuelve a generar B. En el caso E, A se descompone para dar B, y B se descompone para dar 2C, ¿tá? Y 2C y C también ahí se descompone para dar B. ¿Tá? Si ustedes vieran esto, ¿tá?, ¿qué gran diferencia ven entre estos mecanismos en general? A ver si alguno se anima a decir algo de esto. En los últimos dos, A se estaría consumiendo completamente, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Acá, o sea, va a llegar un momento en que no voy a tener A. ¿Tá? Y dado que nosotros tenemos datos de concentración en función de tiempo, entonces ese es un dato importante. ¿Qué me pasa en C? Siguiendo el razonamiento de la compañera, ¿tá? ¿Qué nos pasa en C? En este. ¿Me va a pasar lo mismo o no? O sea, ¿me voy a quedar sin A en algún momento? ¿Qué les parece ahí? Fíjense, B forma C, ¿sí? Entonces, ni bien tenga B, esto, o sea, si bien parte se va a formar, va a volver a formar A, pero se va a ir para formar C. Entonces va a llegar un momento en que no se va a tener más A, porque todo me lo va a estar pasando hacia C. ¿Sí? Que en estos casos no nos pasa eso. Si ustedes tuvieran que ver, acá, al final, van a tener los tres. ¿Tá? Entonces, ahora, con esta información que tenemos, ¿no?, solo a partir de observar los mecanismos, vamos a ver qué es lo que nos dice el gráfico. Y fíjense, tenemos el gráfico en donde tenemos A más C, que es esta curva, ¿sí? Acá tenemos B, y acá tenemos C. Y tenemos, ¿verdad?, estos datos que son cuando estoy en esta zona de acá. ¿Sí? Ahora, concentrados en el gráfico, ¿tá? Estos datos, ¿para qué me van a servir? A ver si alguien se anima también. Fíjense, si yo estoy acá,
¿verdad? Acá ya no hay una variación de concentraciones, ¿tá? O sea, B va a tener esta concentración, acá, bueno, tenemos la suma de A más C, acá tenemos la concentración de C, entonces nosotros podemos considerar que estamos como en infinito en esta zona de acá, ¿sí? Que es lo que hablábamos un poco de qué nos pasa cuando ya se nos consume, ¿sí? Alguno de los reactivos de acá, en definitiva A, ¿tá? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y fíjense, ahí tienen, por eso le llamamos infinito ahí, ¿tá? Entonces tenemos A infinito más C infinito, ¿sí? Que vendría a ser como esta zona de acá, ¿tá? Es igual a 1/2 de la concentración de A inicial, ¿tá? Y a su vez sabemos que en ese tiempo tenemos a C, ¿sí? Que es igual a 1/4 de la concentración inicial, ¿tá? Por tanto, nosotros podemos saber si tenemos A o no, ¿tá? Y A tenemos, y sabemos cuánto tenemos de A, ¿tá? Entonces, esto, siguiendo el razonamiento que hizo la compañera, ya hace que se nos descarten los 3 últimos mecanismos, ¿sí? Porque al final yo tengo A, ¿tá? Entonces, puedo descartar los mecanismos C, D y E, ya que al tener reacción desplazada hacia los productos, la concentración debería ser 0, ¿tá? Y ahí ya no, esos ya se van, ¿tá? Entonces ahora tengo, ¿sí? ¿Todo el mundo entendió esto? El que no, me pregunta, ¿tá? Entonces, ahí nosotros ya sabemos qué es lo que pasa al final, ¿sí? Y la diferencia que nos queda en estos dos mecanismos, que es donde nosotros tenemos que tratar de seleccionar cuál es el verdadero mecanismo, la diferencia que tenemos es que en uno se nos genera 2C y en el otro se nos genera C, ¿tá? Entonces, nosotros podemos, ya que tenemos los datos, hacer un balance para ver cuál de las dos se va a cumplir, ¿sí? Y entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, fíjense, para el mecanismo A, ¿sí? Yo voy a tener lo que coloco inicialmente de A, ¿tá? ¿Se acuerdan que por letra era solo contábamos con A0? ¿Tá? Entonces voy a tener una cierta cantidad en A infinito, que ya la tenemos, que es 1/4 de A, una cantidad de B en infinito, que ya la tenemos, que es 1/2 de A inicial, y acá, dado que se me están generando 2C, ¿sí? Voy a tener que la cantidad que voy a tener de A, o sea, correspondiente a C, vamos a hacerlo así, es C infinito sobre 2. ¿Sí? Acá porque tengo, por mol de A que se me va a consumir, voy a tener 2 de C. ¿Sí? Por eso es que acá lo tenemos dividido entre 2. ¿Tá? Entonces, como tengo este, también que es 1/4 de A, tengo todos los datos, entonces, ahí lo que me pasa es que me da 7/8 de A inicial. Entonces, con los resultados que yo tengo del gráfico, ¿sí? No puedo, no llego a la misma cantidad inicial, ¿tá? Por ende, este mecanismo no es el que está planteado, el que está, por lo menos, el que corresponde a los resultados experimentales, ¿tá? Entonces, vamos a ver qué sucede con el otro mecanismo, ¿sí? Entonces tenemos que la cantidad inicial la vamos a tener como A, como B o como C, ¿tá? Entonces, en este caso, como la relación es 1 a 1 con C, es que tengo acá la concentración de C en el infinito, ¿tá? Entonces, voy a tener como A, A inicial sobre 4, que es lo que tenemos, ¿sí? Como B, A inicial sobre 2, y como C, A inicial sobre 4. Y acá sí, cumple con la estequiometría, ¿tá? Entonces, el mecanismo propuesto en B sería el que verifica con los datos experimentales que se tienen, ¿sí? Entonces, acá les dejo como la conclusión, ¿no?, de este ejercicio, es que los datos experimentales pueden dar información valiosa sobre la posibilidad de que un mecanismo sea aceptable o no, ¿tá? Nada, este es un buen ejemplo cuando nosotros no tenemos la ley de velocidad como para confirmar ese mecanismo, ¿sí? Pero sí tenemos datos experimentales, ¿sí?
¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver la hora. Bien. Bueno, el siguiente ejercicio es un ejercicio que va a tener como muchas etapas en donde vamos a tener que encontrar las expresiones de los radicales y demás. Entonces va a tener, yo le llamo mucho cuentería, una cosa así. Así que nada, vamos a ir paso a paso. Si ustedes se pierden en alguno, nada, paramos y lo volvemos a retomar, ¿sí? Eso ya les digo desde antes. Entonces, el ejercicio dice: se ha propuesto el siguiente mecanismo para la formación de fosgeno, ¿sí? Entonces, ahí le plantea el mecanismo, es un mecanismo con radicales, ¿sí? Entonces, les pregunta la parte A, obtenga la expresión de la velocidad de reacción para la formación de fosgeno utilizando la hipótesis de estado estacionario para los radicales libres. Obtengo una expresión simplificada a partir de la anterior, suponiendo que la reacción 4 es mucho más rápida que la 5. O sea, acá lo que nos están diciendo es, bueno, tenga esta condición particular, vamos a ver qué pasa con la ley de velocidad. Y la C demuestre que una expresión similar a la de B se obtiene si se consideran las reacciones 1, 2, 3 y 4 como equilibrios. Acá la hipótesis cambia y hay que ver qué es lo que sucede con la ley de velocidad. Este ejercicio está bueno para ver eso, ¿sí? Que vamos a plantear dos hipótesis en una ley simplificada y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿tá? Esa va a ser como la conclusión. Entonces, vamos. Acá tenemos el mecanismo, ¿sí? Primero vamos, como hicimos anteriormente, vamos a mirar el mecanismo, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos, y después vamos a plantear la ley y demás, ¿tá? Con respecto al fosgeno y demás. Bueno, entonces, ay, mira, se me adelantó. Tenemos una primera etapa en donde el cloro va a descomponerse para generar dos radicales cloro, ¿sí? Acá estos dos radicales cloro se van a interaccionar para generar una molécula de cloro, ¿sí? Después, estos radicales también pueden interaccionar con el monóxido de carbono, ¿verdad? Para generar este radical, ¿sí? Que a su vez se va a descomponer para generar el radical cloro y el monóxido de carbono, y también este radical puede interaccionar con el cloro, ¿sí? Para generar el fosgeno, que es lo que interesa, y como consecuencia se tiene un radical cloro. Entonces, acá no vamos a verificar estequiometría porque estamos con reacciones radicalarias, ¿sí? Eso lo aclaramos. Entonces vamos a ir directamente a la expresión de la ley de velocidad de formación del fosgeno, ¿tá? Que si ustedes se fijan, se está formando en esta última etapa, por tanto voy a tener K5 por la concentración de este radical por la concentración de cloro, ¿sí? Y ahí va. Entonces acá me aparece la expresión de este radical, entonces nosotros vamos a tener que encontrar, ¿sí?, la expresión para poder sustituirlo. Esto como venimos haciendo siempre en los ejercicios, ¿tá? Tengo un intermediario ahí, ¿no?, que tengo que encontrar su expresión, entonces utilizo una de las hipótesis que tengo para tratar de encontrar esa expresión, ¿tá? En ese sentido, los ejercicios de mecanismo son muy similares, ¿tá? Lo estratégico acá es ver qué hipótesis aplicar, ¿tá? Entonces, como ya por letras nos decían que los radicales se encontraban en estado estacionario, voy a utilizar esa hipótesis, ¿sí? Entonces me voy a fijar dónde es que se generan y dónde es que se consumen para poder encontrar esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá se me está generando, por tanto voy a tener una etapa, voy a tener un término que va a ser K3 por la concentración del radical cloro por la concentración del monóxido de carbono, ¿sí? Acá se me está consumiendo, yo lo voy a tomar como positivo acá, por tanto, acá tengo que tener en cuenta el signo negativo para este término, entonces voy a tener K4 por la concentración del radical,
Y en este caso lo mismo, ¿no? Voy a tener K5, sería menos K5 por la concentración de cloro por la concentración del radical. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros tenemos expresado acá. Acá voy a hacer un paréntesis, nada más. Muchas veces es como mucho más cómodo, ¿sí?, plantear esto, B3 menos B4 menos B5, o sea, la velocidad de la etapa 3, en este caso, ¿verdad? La velocidad de la etapa 3, menos la velocidad de la etapa 4, menos la velocidad de la etapa 5. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno después tiende solo a usar esto, y no se da cuenta de repente que están los coeficientes y demás. Entonces, yo les recomiendo que, si bien esto es muy práctico, ¿sí?, tengan muy presente a qué se refiere esa velocidad 3, esa velocidad 4, esa velocidad 5. ¿Tá? Si ustedes lo tienen muy claro y resuelven el ejercicio utilizando esta expresión, está bien también, no está mal. ¿Tá? Pero si llegan a tener un error o algo, nosotros no podemos rastrear a que ustedes llamaron B4, B5. ¿Tá? Eso, un paréntesis nada más. Bien, entonces, tenemos B3, ¿no? Como K3 por la concentración de cloro radical por la concentración de monóxido de carbono, menos K4 por la concentración del radical, menos K5 por la concentración del radical por el cloro. ¿Sí? Entonces, ahí recuerden que el objetivo que nosotros tenemos es encontrar la expresión de este radical que se llama oxicloruro de carbono. ¿Sí? Entonces nada, lo que hice acá fue esto y lo igual a 0, ¿sí? Saqué factor común el radical, ¿tá? Y me quedó la expresión entonces acá escrita. Con el problema de que nos apareció este acá, ¿sí? Si yo sustituyo directamente ya la expresión para este radical en la ley de velocidad, voy a tener el mismo problema. Voy a tener que encontrar la expresión para el cloro radical. ¿Tá? Entonces, nada, voy a hacer, como sé que puedo aplicar la hipótesis de estado estacionario, voy a aplicarla para el cloro radical. ¿Tá? Y acá me encuentro que esta especie está en todas las etapas del mecanismo. ¿Sí? Entonces, acá se me está formando, ¿sí? 2 veces, ¿verdad? Acá se me está consumiendo, en esta etapa se me está consumiendo, acá se me está generando, ¿verdad? Y acá se me está generando. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta todos esos términos a la hora de poder plantear esta igualdad acá. ¿Tá? Entonces, eso lo tenemos acá planteado. Entonces vamos por partes. Vieron que yo planteé acá la variación de cloro radical con respecto al tiempo. ¿Tá? Eso, si vamos a la primera etapa, va a ser igual a 2 por K1 por la concentración de cloro. Este 2 sale porque se me está generando 2 cloros. Si yo lo hubiese puesto como velocidad, acá tendría que haber puesto 2V1, ¿sí? Porque esa V1 acá era igual a la variación de la concentración de cloro con respecto al tiempo, a menos la variación de la concentración de cloro con respecto al tiempo, y eso suele ser igual a 1/2 de la variación de la concentración de cloro radical con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa vendría a ser mi B1. ¿Tá? Como yo estoy planteando la variación de cloro radical con respecto al tiempo, es que tengo este 2 acá. ¿Sí? ¿Me siguen en eso? Al revés. Sí, el que no me siga, me para ahí y lo vemos. Bien, en la segunda etapa pasa lo mismo, ¿verdad? Con el 2, que aparece acá adelante. ¿Tá? Esto por K2 por la concentración de cloro radical al cuadrado. Recuerden que, como es una etapa elemental, los coeficientes concuerdan con los órdenes de reacción. Por eso es que me aparece este 2 acá, ¿tá? Porque tengo este 2 acá. ¿Sí? El coeficiente vale 2, entonces ahí el orden vale 2. En la etapa 3 tengo menos K3 por la concentración, entonces, por la concentración del radical cloro, por la concentración de monóxido de carbono. En la etapa 4, ¿verdad? Se me está generando, por tanto es positiva, tengo K4 por la concentración del radical. En la etapa 5, tengo entonces la
la formación de cloro, perdón, K5 por la concentración de cloro por la concentración del radical. ¿Está? Todo eso entonces igual a 0. Y fíjense que el objetivo que nosotros tenemos es tratar de encontrar la expresión para el cloro radical. ¿Está? ¿Y qué nos pasaba? Nosotros del estado estacionario de la especie intermediaria, el oxicloruro de carbono, ¿sí? Radical, ¿está? Sabíamos que la suma de estas velocidades era igual a 0, ¿tá? Que coinciden con estas de acá, ¿tá? Por ende, yo puedo cancelarlas, ¿sí? Porque yo ya sé que esta suma me va a dar 0, ¿tá? Y ahí, entonces, me queda solo estos dos términos, ¿tá? Que los iguala a 0 y por ende puedo sacar la expresión de cloro radical. Ahí, ¿sí? O sea que lo único que añadiría yo acá, para tenerlo más claro, es que esto que tenemos acá viene del razonamiento que hicimos para el estado estacionario para este intermediario. ¿Está? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos esta expresión, lo que hacemos es empezar a sustituirlo, ¿sí? Primero lo sustituiremos en la expresión de este radical y después en la ley de velocidad, ¿tá? Que es el paso que tenemos acá, ¿tá? Primero lo sustituimos ahí, ¿sí? Y ahora sí, no me queda en función de ningún intermediario, y ahí llegamos a la ley de velocidad, ¿verdad? Una vez que sustituimos esto acá, ¿tá? Y ahí llegamos entonces a esta ley de velocidad que es bastante compleja en realidad, ¿sí? ¿Dudas de cómo llegamos acá? ¿Alguno? Lo que Bueno, decías sí. respecto, Dale. perdón, lo que decías respecto a las velocidades antes, o sea, es de especificarlas comparando productos con reactivos y después como hacer un despeje, de cierta forma. A ver, No de sé. nuevo. O sea, no En- entendí muy bien a qué te referías con lo de las velocidades que planteabas. O sea, para después incluirlas ahí en la ecuación. Ah, no, pará. Esto. Claro. Lo O que sea, hablaba ¿por de esto. qué había No, algún problema de eso? sí, sí. Ahí, en realidad, después vos vas a tener que sustituirlas. Sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, si poner en este caso, vamos con este que es como me parece el más evidente. Acá yo tendría 2B1, ¿sí? Menos 2B menos 1, si lo pusiera solo con B, menos B3 más B4 más B5. Y como yo ya tengo esto acá, pongo B3 menos B4 más, menos B5 me da 0, entonces ahí esto ya lo cancelo y ni puse la expresión de las velocidades. Que después yo tengo que saber cuánto vale B1 y cuánto vale B-1 para poder sacar la expresión de la concentración de cloruro, sí, claro, sí, eso lo tengo que hacer. Pero es como que a veces uno puede plantear eso y como evitarse el tener que poner todas estas expresiones. Sí. Iba por eso nada más. Está. Gracias. ¿Está? Bien. Muy bien. La parte B lo que nos dice es, obtenga una expresión simplificada a partir de la anterior, suponiendo que la reacción 4 es mucho más rápida que la 5. ¿Sí? Entonces acá les puse la reacción 4 y la 5, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la velocidad para la reacción 4, o sea, la B4, vendría a ser K4 por la concentración del intermediario, y para 5 vendría a ser K5 por la concentración del intermediario por la concentración de cloro, ¿está? Que es lo que tienen ahí. Ahí puedo simplificar las concentraciones del intermediario y llegamos a esta relación, ¿está? Entonces vamos a la ley de velocidad que habíamos determinado antes, ¿sí? Que es esta de acá, y lo que vemos entonces es que K4 es mucho mayor que K5 por la concentración de cloro, ¿tá? Por ende,
solo me va a quedar en el denominador K4. ¿Sí? Entonces voy a poder reagrupar todas estas constantes cinéticas que forman parte de las constantes de cada etapa, ¿sí? En una constante global, K'. Entonces ahí, fíjense que si yo tengo esa consideración o se da esa condición, me voy a tener que la variación de la concentración del cloruro de carbono, o sea, el fosgeno, con respecto al tiempo, va a ser igual a K' por la concentración de cloro a la 3/2 por la concentración de monóxido de carbono. ¿Está? Nada, esto nos va a ayudar ahora a poder, en la parte C, hacer una comparación interesante, ¿sí? Entonces, vamos a la parte C. En la parte C nos dice, demuestre que una expresión similar a la B se obtiene si se consideran las reacciones 1, 2, 3 y 4 como equilibrios. ¿Sí? O sea que acá estoy usando otro, nosotros en un principio habíamos pensado que estaba en este estacionario, bueno, y ahora vamos a poner otra condición que se dé. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear la ley de velocidad del fosgeno, ¿sí? A partir de la etapa 5, que es donde se está generando, ¿tá? Y vamos a utilizar estos datos de que la etapa 1 y 2 y 3 y 4 están en equilibrio. Si ustedes se fijan, la etapa 1 y 2, en realidad se tiene clorogas y se dan los dos radicales, y la etapa inversa, o sea, la 2, en realidad es la interacción de esos radicales para dar cloro. ¿Tá? Lo mismo pasa con la 3 y la 4. ¿Sí? Tengo el cloro radical que reacciona con el monóxido, ¿sí? El cloro radical que reacciona con el monóxido para dar el intermediario, y la 4 es la inversa de esta. ¿Tá? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Tá? Como yo necesito saber la expresión de este radical, es que me voy al equilibrio que hay entre 3 y 4, en donde sé que la velocidad de formación acá es igual a la velocidad de consumo. ¿Sí? Entonces B3 es igual a B4, ¿tá? Voy a tener que B3 es K3 por la concentración del cloro radical por la concentración de monóxido de carbono, y B4 es K4 por la concentración del radical. Y de ahí, entonces, obtengo la expresión. ¿Tá? Y me pasa lo mismo. Tengo este cloro acá radical que voy a tener que encontrar la expresión para poder sustituirlo. Entonces, es que me voy a el equilibrio 1 y 2, en donde ahí tengo información. ¿Sí? Entonces vamos por eso. Y ahí tengo que B1 va a ser igual a B2, por el dato que me dan del equilibrio, entonces voy a tener K1 por cloro, ¿sí? Va a ser igual a K2 por cloro radical al cuadrado, ¿sí? Y de ahí voy a poder despejar entonces la concentración del cloro radical, ¿tá? Y ahí, entonces, una vez que la tenga, ¿tá? La puedo sustituir en la expresión que tenía anteriormente y llegar a la expresión del intermediario, en donde puedo sustituirla en la ley de velocidad que tenía, ¿sí? Que había definido al principio para el fosgeno. Una vez que lo sustituyo, ¿sí? Que ahí, nada, si después quieren chequear, ¿no? Quieren hacerlo como ejercicio, ir viendo cómo les va dando, ¿verdad? Lo pueden hacer. Acá no seguimos tanto la parte numérica, ¿no? Sino que es más bien como la idea, ¿tá? Entonces, digo, me tienen que creer que esto está bien, a eso me refiero. Entonces, una vez que sustituimos acá, ¿sí? Llegamos a esta expresión en donde nuevamente tenemos una K', ¿sí? Por la concentración de cloro a las 3/2 por la concentración de CO. ¿tá? Y si ustedes se fijan, es la misma expresión que obtuvimos al considerar que los intermediarios estaban en estado estacionario. Entonces, la conclusión de este ejercicio es que a partir de una ley de compleja se puede tener una expresión simplificada, y eso lo hemos visto a lo largo de todos los ejercicios, o de la mayoría por lo menos, y se puede obtener una
expresión de la ley de velocidad similar usando dos hipótesis distintas. A ver, lo que quiero decir con esto es que a veces pasa que uno que puede plantearlo, se llega a una ley de velocidad en donde hay dos formas de explicar lo que está sucediendo ahí. Y ahí, bueno, o sea, se tiene que recurrir a otras cosas para poder decidir cuál de los dos mecanismos es. Ahí va, dice, Melanie pregunta, dice, pero ahora ya no podemos considerar el estado estacionario, ¿no? Porque si se forma mucho más rápido lo que se consume, lo que es supuesto sigue siendo válido. Me pregunta, es la parte B. Está. Bien, vamos por eso. En algunos casos puede darse que se dé el equilibrio y estado estacionario para una especie. Eso hay que tener mucho cuidado también. ¿Sí? No es lo común, ¿sí? En general uno puede plantear uno u otro, pero puede darse. Pará, es en la etapa B, acá, en donde, déjame ver, vamos a ir razonándolo, obtengo una expresión simplificada, la reacción 4 es mucho más rápida que la 5. La acción 4 es mucho más rápida que la 5. Pero ¿y por qué no? Y la pregunta es... Sí, porque ahí ojo que sí lo podés considerar. Porque vos lo que tenés que tener en cuenta que la 3 sea mucho menor, sea mucho menor que la 4 y la 5. ¿Sí? Mira, vamos a volver acá. Déjame encontrar dónde tengo acá. Acá. Vos lo que tenés que considerar para el estado estacionario... Esperen, vamos por parte. Claro, yo acá, a ver, vamos... Si yo me fijo en el estado estacionario para este radical, ¿sí? En este caso, tengo que se me está generando en esta etapa, y se me está consumiendo acá. Yo lo único que tengo que cuidar ahí es que esta K3, ¿sí? Sea menor que esta K4 y K5. ¿Está? Ahí sí. Ahora, si yo estoy viendo la de cloro, ¿sí? Fíjense que en realidad acá se me está generando en varias etapas y se me está consumiendo en varias etapas. Yo tendría que ver ahí qué es lo que sucede con todas esas constantes, ¿sí? Esto, ahí va. Ahí va, habría que ver, vieron que en el teórico Andrea les puso un ejemplo cuando se tenían reacciones consecutivas y había que ver ahí las relaciones que se tenían con las constantes. Bueno, hay que ver eso, ¿sí? Hay que ver en cada etapa, ver cómo es esa constante y el aporte que tiene cada una, de tal forma de que, o sea, lo que no se tiene que perder es que lo que yo tengo en el medio es muy poco, porque ni bien se me genera, de alguna forma se me consume. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que tener claro cuando le aplico el estado estacionario. ¿Sí? Claro, sí. No, lo que pasa es que ahí solo, no solo en K4, claro, ahí solo fue súper específico entre esas dos etapas, entre la 4 y la 5, nada más. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de esto? Porque con esto terminamos. Corazón. Nos queda un tiempo para si alguno tiene alguna pregunta. A ver, lo importante de mecanismos, lo que yo, no sé, o por lo menos y con Andrea le queremos transmitir también, es que una vez que ustedes se interioricen en el tema y hagan ejercicios, en realidad es bastante sencillo, ¿sí? Y hasta diría un poco mecánico también,
¿tá? Hay que tener clara ciertas cosas, ¿no? Y tener cuidado, más que nada, ¿sí? A la hora de poder describir la ley y demás, pero después es bastante sencillo también, y que los va a ayudar pila para poder comprender catálisis y entender otros aspectos de catálisis, ¿sí? Sin que tener que estar concentrados en poder determinar la ley con conceptos de mecanismo, ¿no? Si ustedes lo tienen claro, entonces aquello va a ir mucho más rápido, ¿sí? Nada, después les queda, en el repartido, fíjense que les queda el ejercicio 5 y 6, que es con radicales también, y que es mucho de esto. Entonces, si ahí tienen alguna duda de si hay algo en particular que fue puesto de una forma u otra, nada, nos escriben, ya sea por el foro, por mail, o sea, como ustedes quieran, ahí no tengo problema. Y bueno, y les queda ahí el ejercicio también, el 1, que es bastante lindo, ¿sí?